Papá, mamá se sintió mal. Esas 4 palabras me las dijo mi hijo Rodrigo por teléfono a las 6:30 de la tarde del sábado 14 de marzo. Yo iba manejando mi pickup Ford del 98 por el Boulevard Juan Alonso de Torres. Venía de comprar el pastel de 3 leches en la pastelería, La Esperanza, que está en la Plaza Mayor. El mismo pastel que compraba cada año desde que Rodrigo cumplió 15. 68 años tengo. 42 de ellos trabajando como maestro albañil en León. Y nunca, en todos esos años, me había perdido el cumpleaños de mi hijo. ¿Qué tiene tu mamá?, le pregunté, sintiendo cómo se me empezaba a acelerar el corazón. Patricia había estado bien en la mañana cuando desayunamos juntos nuestros molletes con frijoles refritos, los mismos que preparaba desde que nos casamos en el 79. No sé, papá. Le dio como un mareo. Mejor no vengas ahorita. La vamos a llevar con el doctor. La voz de Rodrigo sonaba rara, como cuando era niño, y me mentía sobre las calificaciones del colegio. Pero yo quería creerle. Uno siempre quiere creer en sus hijos, aunque algo en el estómago te diga que algo no cuadra. ¿Quieres que vaya? Puedo llevarlos a la clínica del seguro, le ofrecí, porque yo conozco a todos los doctores de ahí. Llevo años construyendo y arreglando casas de médicos en León. No, papá. Ya llamé a Karina, ella va a llevar a mamá. Tú mejor quédate en tu casa, te hablamos después. Karina, mi nuera, la esposa de Rodrigo, la mujer que desde el día que llegó a nuestra familia me dice, Don Francisco, aunque le he pedido 1000 veces que me diga papá, o aunque sea por mi nombre. Siempre educada, siempre correcta, pero siempre manteniendo esa distancia que me hace sentir como si fuera un extraño en mi propia familia. Está bien, mijo, pero me avisas cómo sigue tu mamá, ¿eh? No me dejen preocupado. Sí, papá, te hablo al rato. Colgó, así nomás, sin despedirse bien, sin el te quiero pa que siempre me decía cuando era niño, sin nada. Me quedé ahí, parado en el semáforo de Juan Alonso de Torres con Hermanos Aldama, viendo cómo la luz cambiaba de rojo a verde mientras el pastel de 3 leches se empezaba a ladear en el asiento del copiloto. Algo no estaba bien, lo sentía en las tripas, como cuando llevas 40 años trabajando en construcción y sabes que una pared va a tronar antes de que truene. Esa sensación de que algo se está descomponiendo por dentro, aunque por fuera todo se vea normal. Manejé hasta mi casa, la que compré en el 85 en la colonia San Juan de Dios, después de ahorrar durante 7 años vendiendo mi trabajo en construcción. Una casa chiquita pero digna, con 2 recámaras, sala, comedor y un patio donde Patricia sembraba sus geranios rojos. La misma casa donde criamos a Rodrigo, donde le enseñé a usar el martillo cuando tenía 8 años, donde celebramos cada uno de sus cumpleaños hasta que se casó con Karina hace 5 años. Me senté en la sala, con el pastel todavía en la caja de la pastelería, viendo el reloj de pared que nos regaló mi compadre Aurelio, cuando cumplimos 25 años de casados. Las 7 de la noche, las 8, las 9, Rodrigo no llamaba. Le marqué 3 veces al celular. La primera vez me mandó a buzón. La segunda vez me contestó rápido. Papá, ahorita no puedo hablar. Estamos con el doctor. La tercera vez ya no me contestó. Patricia tampoco me contestaba el teléfono. A las 10 de la noche, me cambié de ropa. Me puse mi camisa a cuadros azules, la que Patricia me había planchado esa mañana, y decidí ir a su casa. Algo estaba mal, muy mal. Y yo necesitaba ver con mis propios ojos que mi esposa estaba bien. Rodrigo vive en Residencial Campestre, una zona bonita al norte de León, en una casa de 2 pisos que yo ayudé a remodelar cuando la compraron. Les arreglé toda la instalación eléctrica. Les puse el piso de la cocina, les pinté las recámaras. Karina escogió los colores, y yo obedecí sin decir nada, aunque los tonos grises que eligió me parecían demasiado fríos para una casa donde iba a vivir mi hijo. Cuando llegué, eran las 10:15 de la noche. La casa estaba completamente iluminada, todos los focos prendidos. La música se escuchaba desde la calle. Rancheras, las mismas que a Rodrigo le gustaban desde niño. Me estacioné frente a la casa, con las manos agarrando el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Y entonces los vi. A través de la ventana grande de la sala, vi a Rodrigo. Estaba brindando con una cerveza Corona, riendo, abrazando a Karina. Vi a Patricia, mi esposa,
sentada en el sillón comiendo pastel con un tenedor charlando con la comadre Lupita. Vi las serpentinas colgando del techo. Vi los globos azules y blancos. Vi la mesa llena de comida. Pozole, tostadas, guacamole. Vi la fiesta de cumpleaños de mi hijo. La fiesta a la que yo no estaba invitado. Me quedé sentado en mi pick-up, con el motor apagado, viendo la fiesta a través de esa ventana iluminada, como si estuviera viendo una película de mi propia vida, donde yo ya no aparecía. Conté 17 personas adentro. Reconocí a casi todas. Estaba el compadre Aurelio, mi mejor amigo desde hace 30 años. El dueño del taller mecánico de la esquina de Hermanos Aldama. Estaba doña Socorro, la vecina de enfrente de Rodrigo. Estaban los primos de Karina, esos muchachos que trabajan en el gobierno municipal. Estaba hasta don Chente, el señor que me vendió el cemento para construir la barda de la casa de Rodrigo. Todos estaban ahí, todos menos yo. Patricia se veía perfectamente bien. Nada de mareos, nada de doctores, nada de emergencias. Tenía puesto su vestido azul marino, el que se pone para las ocasiones especiales, el que yo le regalé el Día de las Madres del año pasado. Se había peinado bonito, con el cabello recogido como le gusta, hasta se había pintado los labios. Rodrigo levantó su cerveza y dijo algo que no pude escuchar desde la calle, pero todos se rieron. Patricia también. Se rieron tanto que Karina tuvo que limpiarse las lágrimas con una servilleta. ¿De qué se reían? ¿Qué había dicho mi hijo que era tan gracioso? El pastel de 3 leches seguía en el asiento del copiloto, todavía en su caja blanca con el moño dorado que la muchacha de la pastelería me había puesto con tanto cuidado. «Feliz cumpleaños, Rodrigo», decía en letras azules de betún. Lo había encargado desde el lunes como hacía cada año, especificando que fuera de 3 leches porque era el favorito de mi hijo desde que tenía 6 años. Saqué mi celular. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae. Le marqué a Rodrigo. Vi a través de la ventana cómo sacaba el teléfono del bolsillo de su pantalón, cómo miraba la pantalla, cómo le enseñaba el celular a Karina, cómo ella negaba con la cabeza, cómo él volvía a guardar el teléfono sin contestar. Me acababa de ignorar, con toda la intención, viendo mi nombre en la pantalla. Decidiendo no contestarme, le marqué a Patricia. La vi buscar su bolsa, sacar su celular, mirar la pantalla. Vi cómo Rodrigo se acercaba a ella. Le decía algo al oído y ella guardaba el teléfono sin contestar. Los dos me estaban ignorando. Los dos sabían que yo estaba llamando y decidieron no contestar. ¿Por qué? Traté de encontrar una explicación lógica. Tal vez si había habido una emergencia más temprano, y Patricia se había recuperado rápido. Tal vez habían decidido hacer la fiesta de todos modos. Tal vez pensaron que era muy tarde para avisarme. Tal vez. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. Vi a Patricia levantarse del sillón y caminar hacia la cocina. La seguí con la mirada a través de las ventanas. La vi abrir el refrigerador. La vi sacar un pastel de chocolate con fresas, decorado con elegancia, mucho más bonito que el mío de 3 leches. Lo puso en la mesa del comedor mientras todos aplaudían. Habían comprado otro pastel. No necesitaban el mío. Nunca lo habían necesitado. El compadre Aurelio se paró y abrazó a Rodrigo. Los vi chocar las cervezas, reírse, palmotearse la espalda. Aurelio, mi compadre de 30 años, el que me había ayudado a cargar los bloques cuando construí mi casa, el que fue padrino de confirmación de Rodrigo, el que lloraba conmigo cuando tomábamos tequila y hablábamos de nuestros hijos. Aurelio estaba en la fiesta de mi hijo. Yo no, algo me carcomía por dentro, algo que no podía entender. No era solo que me hubieran mentido sobre Patricia, no era solo que no me hubieran invitado, era algo más profundo, más doloroso. Era como si toda mi vida, todos mis esfuerzos, todo lo que había construido, de repente no significara nada. En todos estos años trabajando en construcción, había aprendido que cuando una grieta aparece en una pared, nunca aparece sola. Siempre hay más grietas escondidas esperando el momento de mostrarse. Y yo estaba empezando a ver que esta grieta en mi familia llevaba mucho tiempo ahí, solo que yo no la había querido ver. Arranqué la pick-up, las manos todavía me temblaban, el nudo en la garganta se me había hecho tan grande que casi no podía respirar. Manejé de regreso a mi casa con el pastel de 3 leches en el asiento, ese pastel que nadie iba a comer,
Ese pastel que era la prueba física de que yo ya no era necesario en la vida de mi propio hijo. Cuando llegué a mi casa, me senté en el sillón de la sala, en la oscuridad sin prender las luces. Me quedé ahí, con el pastel en las piernas, tratando de entender en qué momento había dejado de importar. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo exactamente mi familia decidió que yo era prescindible? No pude dormir esa noche. Me quedé sentado en el sillón hasta que amaneció, viendo las fotos que teníamos colgadas en la pared de la sala. Fotos de Rodrigo desde bebé hasta ahora. Cada una de esas fotos guardaba una historia que solo yo conocía completamente. Ahí estaba la foto de cuando tenía 3 años, sentado en mis hombros durante la fiesta de la colonia. Ese día me había quedado sin trabajo porque el ingeniero de la obra me dijo que ya no había presupuesto. Pero igual llevé a Rodrigo a la fiesta porque le había prometido que iríamos a ver los payasos. Gasté los últimos 120 pesos que tenía en comprarle algodones de azúcar y un globo con forma de espada. Patricia me regañó cuando llegamos a casa. Me dijo que ese dinero era para la comida de la semana, pero yo no me arrepentí. La sonrisa de Rodrigo ese día valió cada peso. Más allá estaba la foto de su primera comunión, en mayo del 94, en la parroquia de San Juan de Dios. Le compré su traje blanco en la tienda El Palacio del Centro, pagándolo en 12 mensualidades de 200 pesos. Cada sábado durante 3 meses trabajé horas extra, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, para poder pagar esas mensualidades. El día de la comunión, Rodrigo me abrazó después de la misa y me dijo, «Gracias, papi, soy el que tiene el traje más bonito de todos». Ahí estaba también la foto de su graduación de la preparatoria en junio del 2001. Llegué al auditorio del Colegio Cervantes a las 7 de la mañana para conseguir lugar en la primera fila. Llevaba mi único traje gris, el mismo que usé en mi boda. El que Patricia me había planchado 3 veces esa semana porque yo seguía arrugándolo de tanto probármelo. Cuando Rodrigo subió por su diploma, grité su nombre tan fuerte que Patricia me tuvo que jalar la manga para que me calmara. No me importó. Ese era mi hijo, el primer hombre de la familia en terminar la preparatoria. Después vino la universidad, la Iberoamericana León, donde estudió Administración de Empresas. 4 años y medio de colegiaturas que yo pagué, vendiendo cada fin de semana en la construcción. Me levantaba a las 5 de la mañana los sábados y domingos para ir a chambear en lo que saliera. Poner pisos, resanar paredes, pintar casas, cargar blocs, cualquier cosa que me diera dinero extra. Patricia me decía que descansara, que ya estaba viejo para andar trabajando 7 días a la semana. Tenía razón. La espalda me dolía tanto algunos domingos que casi no me podía levantar de la cama el lunes. Pero yo veía a Rodrigo estudiando en la mesa del comedor, concentrado en sus libros, y pensaba, este sacrificio vale la pena. Mi hijo va a tener las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando se graduó en diciembre del 2005, lloré como no había llorado desde que se murió mi padre. Rodrigo me abrazó después de la ceremonia y me dijo al oído, «Todo esto es gracias a ti, papá. Sin ti yo no sería nada». Esas palabras me las grabé en el corazón. Sin ti yo no sería nada. Después conoció a Karina, una muchacha de familia acomodada. Su papá era contador de una empresa grande. Desde el principio noté que me veía diferente. Cuando Rodrigo me la presentó en el restaurante Los Arcos de la Plaza Mayor, ella me dio la mano pero no me miró a los ojos. Toda la cena estuvo hablándole solo a Patricia, como si yo no existiera en la mesa. Rodrigo no se dio cuenta, o no quiso darse cuenta. Se casaron en abril del 2010 en el Templo Expiatorio, una iglesia elegante del centro de León. Yo pagué la mitad de la boda, 143,000 pesos que había ahorrado durante 5 años. Karina quería que la boda fuera en un jardín privado que costaba el doble, pero Rodrigo me defendió y dijo que el Templo Expiatorio era perfecto. Pensé que eso significaba que todavía le importaba mi opinión, que todavía me respetaba. Cuando nació mi nieta Sofía hace 3 años, en enero del 2012, yo estaba en el hospital desde las 5 de la mañana. Esperé 12 horas afuera de la sala de partos. Cuando finalmente me dejaron pasar a conocerla, la cargué en mis brazos callosos, esos brazos que habían cargado miles de bultos de cemento, y le prometí que la iba a cuidar siempre. Pero algo había empezado a cambiar, no sé exactamente cuándo,
Tal vez fue cuando Rodrigo consiguió su trabajo en la constructora Herso, una empresa grande de León. Tal vez fue cuando se compraron la casa en Residencial Campestre. Tal vez fue cuando Karina empezó a invitar a sus amigas y yo me sentía fuera de lugar con mi ropa de trabajo y mis manos ásperas. Las visitas se fueron haciendo menos frecuentes, las llamadas más cortas, los abrazos más rápidos. Y yo, como idiota, pensaba que todo estaba bien. El domingo por la mañana, Patricia llegó a la casa a las 11. Entró como si nada, con su bolsa del mercado y las tortillas calientes que compraba en la tortillería de Doña Chole. Yo estaba sentado en la mesa del comedor, tomando café negro sin azúcar, viendo el pastel de 3 leches que seguía en su caja sobre la mesa. «Buenos días, Francisco», me dijo poniéndose a calentar los frijoles en la estufa. «Buenos días, así nomás, como si no hubiera pasado nada. ¿Cómo estuvo tu emergencia médica?». Y le pregunté tratando de controlar la voz. Se quedó callada unos segundos, sin voltear a verme, moviendo los frijoles con la cuchara de madera. Me dio un mareo, pero se me pasó rápido. «Ya veo. Se te pasó tan rápido que pudiste ir a la fiesta de Rodrigo». Dejó de mover los frijoles, apagó la estufa, se volteó a verme con esa mirada que yo conocía desde hace 36 años de matrimonio, esa mirada que me decía que estaba a punto de defender algo indefendible. «Rodrigo no quería que fueras». 5 palabras. 5 palabras que me pegaron como balde de agua helada en pleno invierno. «¿Por qué?». Patricia se sentó frente a mí. Puso las manos sobre la mesa, esas manos que yo había besado miles de veces. Esas manos que me habían acariciado el pelo cuando estaba cansado del trabajo. «Dice que te pones muy intenso en las reuniones, que hablas mucho de tus chambas, que sus amigos y los papás de Karina se sienten incómodos». Cada palabra era como clavo entrándome en el pecho. «Me pongo intenso, hablo mucho de mis chambas, la gente se siente incómoda. ¿Y tú qué piensas?». «Yo pienso que es su cumpleaños y él decide quién invita». Me levanté de la mesa. Las piernas me temblaban, pero no quería que Patricia lo notara. Caminé hacia la ventana que da al patio, donde los geranios rojos de Patricia seguían floreciendo como siempre, ajenos a que mi mundo se estaba cayendo a pedazos. «¿Cuántas veces ha pasado esto?». Le pregunté sin voltearme, silencio. «¿Cuántas veces, Patricia?». «La cena de Navidad del año pasado, la posada que hicieron en noviembre, el bautizo de la hija de los compadres en septiembre. 3 veces. 3 veces que me habían inventado excusas para que no fuera. 3 veces que me habían dejado fuera mientras toda la familia y los amigos celebraban sin mí. ¿Y tú estuviste de acuerdo?». «Francisco, tú no entiendes. Las cosas han cambiado. Rodrigo se mueve en otros círculos ahora. Tiene amigos profesionistas, gente con estudios. Yo también tengo estudios», dije, volteándome a verla. «Tengo 42 años de experiencia en construcción. He levantado más casas que todos esos profesionistas juntos. No es lo mismo y lo sabes. No es lo mismo». Mi esposa, la mujer con la que llevaba 36 años casado, me estaba diciendo que mi trabajo no valía lo mismo que el trabajo de los amigos de mi hijo. «¿Desde cuándo tú piensas así?». «Desde que veo cómo te ven cuando llegas a casa de Rodrigo con tu ropa de trabajo, oliendo a cemento. Desde que te escucho contando las mismas historias de tus chambas una y otra vez. Desde que noto cómo Karina se pone tensa cuando tú llegas». Las palabras me salieron antes de pensarlas. «¿Te da vergüenza que sea albañil?». Patricia no contestó, pero tampoco me dijo que no, y ese silencio fue peor que cualquier respuesta. Me fui a la recámara. Cerré la puerta. Me senté en la cama donde Patricia y yo habíamos dormido juntos durante 36 años. La misma cama donde habíamos hecho el amor la primera noche de casados. La misma cama donde habíamos llorado juntos cuando se murió mi madre. La misma cama donde habíamos planeado el futuro de Rodrigo. En esa cama, por primera vez en mi vida, me sentí completamente solo. Patricia se quedó en la sala. No vino a buscarme. No tocó la puerta para disculparse. Simplemente se fue a las 3 de la tarde, de regreso a casa de Rodrigo, donde ahora parecía vivir más que conmigo. Yo me quedé ahí, viendo el techo, preguntándome en qué momento me había convertido en el estorbo de mi propia familia. El martes por la mañana sonó mi celular a las 7:30. Era Rodrigo. «Papá, necesito que vengas a la casa. Tenemos que hablar».
La voz sonaba seria, formal, como cuando hablaba con sus clientes de la constructora. Ya ni siquiera me hablaba como hijo. ¿De qué quieres hablar? Es mejor en persona. ¿Puedes venir ahorita? Llegué a su casa a las 8:15. Toqué la puerta y me abrió Karina. Traía puesto un pants color gris y una blusa blanca. Se veía arreglada para estar en su casa un martes por la mañana. Buenos días, don Francisco. Rodrigo lo está esperando en la sala. Don Francisco, siempre don Francisco. 5 años de conocernos y seguía siendo don Francisco. Entré a la sala. Rodrigo estaba sentado en el sillón grande de piel café que yo le había ayudado a escoger cuando amueblaron la casa. Karina se sentó a su lado. Los dos me veían como si yo fuera una visita incómoda. Me senté en el sillón de enfrente. Nadie me ofreció café. Nadie me ofreció agua. Nada. Papá, necesito que hablemos sobre lo del sábado. Yo también necesito que hablemos de eso. Rodrigo se acomodó en el sillón. Karina le puso la mano en la pierna como dándole apoyo para hablarme a mí, a su propio padre. Sé que mamá ya te explicó por qué no te invitamos. Y necesito que entiendas que fue una decisión difícil, pero necesaria. Necesaria. La palabra me rebotó en el cerebro como pelota de goma. ¿Necesaria para qué? Para que yo pueda crecer profesionalmente. Para que mi familia pueda tener un futuro mejor. Para que Sofía crezca en un ambiente adecuado. ¿Y yo no soy parte de ese ambiente adecuado? Rodrigo suspiró. Karina le apretó la pierna. Papá, tú no entiendes cómo funciona el mundo de los negocios. Yo trabajo con gente importante. Ingenieros, arquitectos, dueños de empresas. Ellos me invitan a sus casas, a sus reuniones familiares, y cuando yo los invito a mi casa necesito que todo sea apropiado. ¿Y yo no soy apropiado? Tú llegas con tu ropa de trabajo. Hueles a cemento. Te sientas en la mesa y empiezas a contar historias de tus chambas que a nadie le interesan. Mis amigos después me comentan cosas, papá. Me dicen que tu presencia es incómoda. Cada palabra era como piedra cayéndome encima. Sentí como el pecho se me cerraba como prensa hidráulica. Las manos me empezaron a temblar y las escondí entre mis piernas para que no lo notaran. ¿Sabes con qué dinero pagué tu universidad? Con ese trabajo que tanto te avergüenza. ¿Sabes con qué dinero pagué tu boda? Con el cemento que tanto te molesta que me huela. Y te lo agradezco, papá. De verdad, pero ya pasó. Eso fue antes. Ahora las cosas son diferentes. ¿Diferentes cómo? Karina fue la que habló. Por primera vez me habló directamente, mirándome a los ojos con una frialdad que me heló la sangre. Don Francisco, usted tiene que entender que Rodrigo y yo estamos construyendo un patrimonio familiar, una posición social. Sofía va a crecer en un ambiente de profesionistas, va a estudiar en las mejores escuelas, y necesitamos que las personas que nos rodean reflejen esos valores. ¿Y yo no reflejo esos valores? Usted es un hombre trabajador y honesto. Nadie lo niega. Pero su forma de ser, su manera de hablar, su aspecto, simplemente no encaja en el proyecto de vida que nosotros tenemos. El proyecto de vida. Me habían sacado del proyecto de vida de mi hijo. Me levanté del sillón. Las piernas apenas me sostenían, pero me obligué a mantenerme firme. No iba a dejarles ver que me estaban destruyendo por dentro. ¿Tú piensas igual? Le pregunté a Rodrigo mirándolo directo a los ojos. Mi hijo. El niño que había cargado en mis hombros. El que había llorado en mis brazos cuando reprobó matemáticas en tercero de primaria. El que me había dicho, sin ti yo no sería nada. Ese hijo me miró con una cara que nunca le había visto. Sí, papá, pienso igual. En ese momento algo se rompió dentro de mí. Algo que llevaba 68 años construyendo. Algo que pensé que era irrompible porque estaba hecho de amor de padre. Pero me equivoqué. Todo se puede romper. Hasta el amor. Está bien, dije con voz tranquila. Si eso es lo que piensan, lo respeto. Caminé hacia la puerta. Ninguno de los dos se levantó a despedirme. Me detuve en el marco de la puerta y me volteé. Solo quiero que sepan algo. Ustedes pueden sacarme de su proyecto de vida. Pueden avergonzarse de mí. Pueden decirle a sus amigos importantes que soy un estorbo. Pero nunca olviden quién les construyó el piso sobre el que están parados. Salí de esa casa con la cabeza en alto, pero con el corazón hecho pedazos. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la mesa del comedor hasta las 4 de la mañana, con una taza de café frío en las manos, pensando en todo lo que había pasado.
Patricia no había regresado a casa. Supuse que estaba en casa de Rodrigo, del lado de ellos. Como siempre, en todos estos años trabajando en construcción, me había dado cuenta de algo importante. Cuando una estructura tiene fallas, no sirve de nada ponerse a gritar o a golpear las paredes. Lo que sirve es analizar con calma dónde está el problema, entender qué causó el daño, y después decidir si todavía se puede arreglar o es mejor empezar de cero. Mi familia tenía fallas graves, y yo necesitaba entender exactamente qué tan profundas eran. Me levanté de la mesa y fui a la recámara. Del closet saqué una caja de zapatos vieja que guardaba en la repisa de arriba. Adentro tenía todos los documentos importantes de mi vida. Actas de nacimiento, acta de matrimonio, escrituras, contratos. Saqué un sobre manila grande, lo abrí, y adentro encontré lo que estaba buscando. Las escrituras de la casa donde vivía Rodrigo. La casa de residencial campestre. La casa de 2 pisos con cochera para 3 carros. La casa que según Rodrigo y Karina, era su proyecto de vida. La casa que habían comprado en abril del 2011. O al menos eso creían ellos. Porque esa casa legalmente no era de Rodrigo, era mía. Cuando Rodrigo me dijo que quería comprarla, le faltaban 200,000 pesos para el enganche. El banco solo le prestaba si daba el 40% de entrada, y él apenas tenía ahorrado el 20%. Vino a pedirme ayuda un sábado por la tarde, nervioso, con Karina esperándolo en el carro. Papá, encontramos la casa perfecta, pero me faltan 200,000 pesos. ¿Me los puedes prestar? Te los pago en 2 años, te lo juro. Yo tenía ese dinero. Lo había ahorrado durante 15 años vendiendo sábados y domingos. Era mi fondo para cuando ya no pudiera trabajar, mi seguro para la vejez. Pero cuando vi los ojos de mi hijo pidiéndome ayuda, no lo pensé 2 veces. No te los voy a prestar, le dije. Te los voy a regalar, con una condición. ¿Cuál? Que pongamos la casa a nombre de los dos, tuyo y mío. Así si algún día tienes problemas económicos, nadie te la puede quitar. Y cuando yo me muera automáticamente pasa toda a tu nombre. Rodrigo aceptó. Firmamos los papeles juntos en la notaría número 12 de León. El notario licenciado Ernesto Villalobos. Yo puse mis 200,000 pesos de enganche. Rodrigo firmó el crédito del banco por el resto. Las escrituras quedaron con los 2 nombres. Francisco Medina Torres y Rodrigo Medina Ruiz, padre e hijo, copropietarios. Eso había sido en abril del 2011, 4 años atrás. Rodrigo jamás me había pagado un solo peso de esos 200,000, y yo nunca se los cobré. Era mi regalo, mi manera de ayudarlo a empezar su vida con Karina. Pero ahora las cosas habían cambiado. Saqué las escrituras del sobre y las leí completas. Ahí estaba todo. La cláusula que decía que en caso de venta de la propiedad, ambos copropietarios debían estar de acuerdo. La cláusula que decía que cualquier decisión importante sobre la casa necesitaba la firma de los dos. La cláusula que decía que si uno de los copropietarios quería vender su parte, el otro tenía derecho de preferencia. Rodrigo había olvidado todo esto. Estaba tan seguro de que la casa era completamente suya, que ni siquiera recordaba que yo era copropietario. En estos 4 años nunca me había pedido que firmara nada. Nunca me había consultado sobre las remodelaciones. Nunca me había incluido en ninguna decisión, porque para él yo ya no importaba. Guardé las escrituras de vuelta en el sobre. Las puse sobre la mesa del comedor y me quedé viéndolas durante largo rato. No iban a hacer nada todavía. Los hombres de mi generación no actuamos por impulso. Esperamos, observamos. Y cuando finalmente actuamos, lo hacemos con precisión. Rodrigo me había enseñado algo importante en esa reunión del martes, que yo ya no era parte de su proyecto de vida, que mi trabajo, mi esfuerzo, mi sacrificio ya no valían nada para él. Estaba bien, yo podía aceptar eso. Pero él también iba a tener que aceptar algo, que las decisiones tienen consecuencias, y que el hombre al que llamaba incómodo era el mismo hombre que tenía poder sobre su casa. El miércoles, por la mañana fui a la notaría número 12 en la avenida Madero del centro de León. El mismo lugar donde 4 años atrás había firmado las escrituras junto a Rodrigo. La secretaria me recibió con una sonrisa. Buenos días, ¿en qué lo puedo ayudar? Necesito hablar con el licenciado Villalobos. Es sobre unas escrituras que firmé hace 4 años.
Me hicieron pasar después de 20 minutos. El licenciado Villalobos era un hombre de unos 50 años, con lentes y una barriga prominente. Me reconoció en cuanto entré. Don Francisco, ¿cómo está? ¿En qué lo puedo servir? Saqué las escrituras del sobre Manila y las puse sobre su escritorio. Necesito saber exactamente cuáles son mis derechos como copropietario de esta casa. El licenciado se puso los lentes y revisó los documentos durante varios minutos. Después me miró con expresión seria. Don Francisco, usted tiene los mismos derechos que su hijo sobre esta propiedad. Es copropietario al 50%. Eso significa que cualquier decisión importante sobre la casa, como venderla, hipotecarla o hacer modificaciones estructurales, requiere su firma y consentimiento. ¿Y si yo quisiera vender mi parte? Tendría que ofrecérsela primero a su hijo. Él tiene derecho de preferencia. Si no puede o no quiere comprarla, entonces usted podría venderla a un tercero, pero necesitaría el consentimiento de su hijo para la venta. ¿Y si yo quisiera vivir ahí? ¿Tengo derecho? El licenciado asintió. Por supuesto. Es su propiedad también. Tiene todo el derecho de habitar la casa. Nadie lo puede sacar de ahí sin su consentimiento. Perfecto. Era exactamente lo que necesitaba saber. ¿Y si mi hijo intenta vender la casa sin mi consentimiento? No podría. La venta sería nula. Usted podría demandar y recuperar la propiedad. Además, ningún notario serio haría esa operación sin la firma de ambos copropietarios. Salí de la notaría con las escrituras guardadas y una claridad mental que no había tenido en días. No iba a actuar con enojo. No iba a gritar ni a hacer escándalos. Iba a hacer lo que había aprendido en 42 años de construcción. Trabajar con precisión y paciencia. Esa misma tarde fui al Banco Santander de la Plaza Mayor. Pedí hablar con el gerente. Me atendió un muchacho joven de unos 30 años, con traje azul marino y corbata roja. Buenos días, señor. ¿En qué lo puedo ayudar? Necesito información sobre un crédito hipotecario a nombre de Rodrigo Medina Ruiz. El gerente tecleó en su computadora. ¿Usted es familiar? Soy su padre y copropietario de la casa que se compró con ese crédito. Le mostré las escrituras. El gerente las revisó y volvió a teclear. El crédito tiene un saldo pendiente de 843,000 pesos. Los pagos están al corriente. ¿Cuánto lleva pagado mi hijo? Ha pagado 157,000 pesos en estos 4 años. Hice las cuentas mentalmente. Yo había puesto 200,000 pesos de enganche. Rodrigo había pagado 157,000. La casa valía actualmente alrededor de 2 millones de pesos según los anuncios que había visto en Internet. Mi inversión inicial ahora valía mucho más. Si yo quisiera pagar el saldo total del crédito, ¿podría hacerlo? El gerente me miró con sorpresa. Sí, claro, pero tendría que traer el dinero, y ambos copropietarios tendrían que firmar la liquidación. No tenía 843,000 pesos, pero conocía a alguien que sí. El jueves por la mañana fui a visitar a mi compadre Chente, no al compadre Aurelio que había estado en la fiesta de Rodrigo, sino a Chente, mi amigo de toda la vida, dueño de la ferretería El Martillo, en la colonia San Juan de Dios. Chente y yo habíamos trabajado juntos durante 20 años. Él vendía los materiales, yo hacía las construcciones. Nos conocíamos desde que ambos teníamos 30 años. Llegué a su ferretería a las 9 de la mañana. Estaba en el mostrador, atendiendo a un cliente. Cuando me vio, sonrió. Francisco, ¡qué milagro, compadre! Pásale, pásale. Esperé a que terminara con el cliente. Después nos sentamos en la bodega de atrás, entre bultos de cemento y cajas de clavos. Compadre, necesito un favor grande. Dime. Necesito que me prestes 850,000 pesos. Chente casi se atraganta con el café que estaba tomando. ¿850,000? ¿Para qué, compadre? Le conté todo. La fiesta, la humillación, la conversación con Rodrigo y Karina, las escrituras de la casa. Todo. Chente me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó callado durante varios minutos. ¿Y qué vas a hacer con esa casa cuando la pagues? Todavía no lo sé, pero necesito recuperar mi dignidad, compadre. Necesito que mi hijo entienda que el hombre al que llama incómodo no es ningún inútil. Chente asintió lentamente. Te presto el dinero, pero con una condición. ¿Cuál?
que cuando todo esto termine me invites a una carne asada en esa casa. Quiero ver la cara de tu hijo cuando entienda quién es realmente su padre. El viernes por la tarde Rodrigo me llamó por teléfono. Su voz sonaba molesta. Papá, necesito que vengas a la casa mañana sábado a las 10 de la mañana. Tenemos que firmar unos papeles. ¿Qué papeles? Voy a remodelar la cocina. La empresa constructora necesita permisos, y el arquitecto me dijo que como tú también estás en las escrituras, necesito tu firma. Ahí estaba. Después de 4 años, finalmente se había acordado de que yo era copropietario, pero no porque quisiera incluirme en su vida, solo porque me necesitaba para un trámite. Está bien, ahí estaré. El sábado llegué a las 10 en punto. Llevaba un portafolio de piel café que me había comprado el día anterior, y adentro las escrituras originales de la casa. Toqué la puerta y me abrió Karina. Buenos días, don Francisco. Rodrigo lo está esperando en el comedor. Entré. En el comedor estaba Rodrigo con un arquitecto joven, ambos revisando unos planos sobre la mesa. Me saludó con la mano sin levantarse. Papá, él es el arquitecto Sergio Ramírez. Él va a hacer la remodelación de la cocina. El arquitecto me extendió la mano. Se la estreché. Mucho gusto, señor Medina. Necesito que usted firme aquí para autorizar los permisos de obra. Me puso enfrente unos documentos. Los revisé con cuidado. Eran autorizaciones para hacer modificaciones estructurales en la cocina. Rodrigo me veía con impaciencia, dando golpecitos con el bolígrafo sobre la mesa. ¿Vas a firmar o qué? El arquitecto tiene prisa. Saqué las escrituras de mi portafolio y las puse sobre la mesa, encima de los planos. Antes de firmar cualquier cosa, necesito que hablemos. Rodrigo frunció el ceño. Papá, no es momento para pláticas. Solo firma y ya. No voy a firmar nada hasta que escuches lo que tengo que decir. Karina entró al comedor. ¿Qué está pasando? Me levanté de la silla y los miré a los tres. A Rodrigo, a Karina y al arquitecto. La semana pasada, ustedes dos me dijeron que yo no encajo en su proyecto de vida. Que mi presencia es incómoda. Que huelo a cemento. Y que mis historias no le interesan a nadie. Que necesito mantenerme alejado para que puedan crecer profesionalmente. Rodrigo se puso rojo. Papá, no es el momento. Déjame terminar. Mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años. Ustedes tienen razón en algo. Yo soy un albañil. Mis manos huelen a cemento. Mi ropa se ensucia con mezcla. Yo no soy ingeniero ni arquitecto ni profesionista. Abrí las escrituras sobre la mesa. Pero resulta que este albañil, este hombre incómodo que tanto les avergüenza, es el dueño del 50% de esta casa donde ustedes viven. El silencio que siguió fue tan pesado que casi se podía tocar. Rodrigo miró las escrituras, después me miró a mí. Después volvió a mirar las escrituras. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que cuando compraste esta casa hace 4 años, yo puse 200,000 pesos de enganche. ¿Lo recuerdas? Y acordamos poner la casa a nombre de los dos, copropietarios al 50% cada uno. Karina agarró las escrituras y las leyó rápidamente. Su cara se puso pálida. Rodrigo, es cierto. Su papá está en las escrituras como copropietario. Ayer fui al banco. Continué, sacando otro documento de mi portafolio. Aquí está el comprobante. Pagué el saldo completo del crédito hipotecario. 843,000 pesos. Puse el comprobante sobre la mesa. Rodrigo lo agarró con manos temblorosas. ¿Cómo conseguiste ese dinero? Ese no es tu problema. El punto es que esta casa ya no tiene deuda con el banco. Está completamente pagada. Y como soy copropietario, yo tengo exactamente los mismos derechos que tú sobre esta propiedad. El arquitecto se aclaró la garganta, incómodo. Señores, tal vez es mejor que resuelvan esto en privado. ¿Yo puedo volver otro día? No, lo interrumpí. Usted se queda. Necesito que sea testigo de esto. Me volteé hacia Rodrigo. Hijo, tú me dijiste que yo no encajo en tu proyecto de vida, que mi presencia es incómoda. Está bien, yo respeto eso. Pero ahora tú vas a tener que respetar algo también. Saqué otro documento de mi portafolio. Era una carta que había redactado el licenciado Villalobos. Esta es una notificación formal. A partir de hoy, yo voy a ejercer mi derecho como copropietario de habitar esta casa. La ley me protege. Nadie me puede sacar de aquí sin mi consentimiento. Karina dejó escapar un grito ahogado. ¿Qué? ¿Usted va a vivir aquí?
No, dije tranquilamente. No voy a vivir aquí, pero podría hacerlo si quisiera. Esa es la diferencia entre ustedes y yo. Ustedes me sacaron de su vida porque les daba vergüenza. Yo tengo el poder de sacarlos de su casa, pero no lo voy a hacer. ¿Saben por qué? Porque yo sí sé lo que es ser padre. Rodrigo estaba completamente pálido. Las manos le temblaban tanto que tuvo que sentarse. Papá, yo, no sabías por qué olvidaste. Olvidaste que esta casa existe gracias a mí. Olvidaste que tu educación existe gracias a mí. Olvidaste que todo lo que tienes existe porque un albañil que huele a cemento trabajó durante 42 años sin descanso. Karina se cubrió la cara con las manos. Estaba llorando. Aquí está mi propuesta, dije poniendo un último documento sobre la mesa. Yo voy a venderte mi 50% de la casa. El precio es justo, 1.000.000 de pesos. Es menos de lo que vale en el mercado. Tienes 6 meses para conseguir el dinero. Mientras tanto, yo voy a seguir siendo copropietario, y ustedes van a tratarme con el respeto que merezco. No tengo 1.000.000 de pesos, susurró Rodrigo. Entonces consíguelo. Pídele a tus amigos profesionistas. Pídele a los papás de Karina. Pídele a toda esa gente que piensa que yo soy incómodo. A ver si ellos te dan lo que yo te di. Me guardé todos los documentos en mi portafolio. Caminé hacia la puerta. Antes de salir me volteé una última vez. Y Rodrigo, la remodelación de la cocina está cancelada hasta que pagues. Yo no autorizo modificaciones estructurales a mi casa. Salí de ahí con la cabeza en alto, dejando atrás el silencio más pesado que había escuchado en mi vida. Durante 3 días, Rodrigo no me llamó. Patricia tampoco. Era como si toda mi familia hubiera decidido que yo ya no existía. El martes por la tarde finalmente sonó mi teléfono. Era Patricia. Francisco, necesitamos hablar. Habla. No por teléfono. Ven a casa de Rodrigo. Llegué 1 hora después. Esta vez no toqué la puerta. Saqué las llaves que el licenciado Villalobos me había hecho y entré directamente. Era mi casa también, después de todo. Patricia estaba sentada en la sala. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando durante días. Rodrigo estaba en el sillón de enfrente, con la cabeza entre las manos. Karina no estaba por ningún lado. Me senté en el sillón individual, el mismo donde me habían dicho que era incómodo hacía apenas 2 semanas. ¿Dónde está Karina?, pregunté. Se fue con sus papás, dijo Rodrigo sin levantar la cabeza. Dice que no puede vivir así con esta situación. ¿Situación? ¿Así llaman ahora a las consecuencias de sus propios actos? Patricia se secó las lágrimas con un pañuelo desechable. Francisco, por favor. Rodrigo lo siente mucho. Él no sabía que yo no era un inútil, que yo no era tan prescindible como pensaban. Rodrigo finalmente levantó la cabeza. Tenía los ojos hundidos como si no hubiera dormido en días. Papá, yo me equivoqué. Te lo reconozco. Pero esto que estás haciendo es demasiado. ¿Demasiado? ¿Ejercer mis derechos legales es demasiado? ¿Pedirte que pagues por algo que es tuyo es demasiado? ¡No tengo 1.000.000 de pesos! ¿De dónde quieres que lo saque? Me recargué en el respaldo del sillón. Por primera vez en semanas me sentí en control de la situación. ¿Ya le pediste a tus amigos profesionistas? ¿A esos ingenieros y arquitectos que son tan importantes? ¿A los papás de Karina que tienen tanto dinero? Rodrigo bajó la mirada. No puedo pedirles eso, ¿por qué no? Porque entonces tendrías que admitir que tu papá, el albañil, es quien realmente te sostuvo toda la vida. Porque tendrías que confesar que todo lo que tienes no lo conseguiste solo. Patricia se levantó del sillón. Basta, Francisco. Ya demostraste tu punto. Ya les enseñaste quién manda. ¿No es suficiente? No, dije con calma. No es suficiente. Porque esto no se trata de demostrar quién manda. Se trata de recuperar algo que perdí hace mucho tiempo y que ni siquiera me di cuenta que había perdido. ¿Qué cosa?, y preguntó Rodrigo. El respeto. No solo el respeto de ustedes hacia mí. El respeto que yo me debo a mí mismo. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana que daba al jardín, el mismo jardín donde Rodrigo jugaba de niño, cuando veníamos a ver la casa antes de comprarla. El mismo jardín donde me había imaginado viendo crecer a mi nieta Sofía. Durante 42 años, trabajé desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Cargué bultos de cemento que pesaban 50 kilos. Me quemé las manos con cal. Me rompí 2 costillas cuando me caí de un andamio.
Todo para darles una vida mejor. Y en algún punto del camino ustedes decidieron que todo eso no valía nada. Sí valía, papá, dijo Rodrigo con voz quebrada. Yo solo me dejé llevar por lo que Karina decía, por lo que sus papás pensaban, por lo que mis amigos comentaban. Entonces tu problema no es conmigo. Tu problema es que le diste más valor a la opinión de extraños que a la dignidad de tu propio padre. Patricia se acercó a mí. Me puso la mano en el brazo. Francisco, por favor, somos una familia. No podemos destruirnos así. Ustedes fueron los que empezaron a destruir esta familia cuando decidieron que yo era un estorbo. Yo solo estoy defendiendo lo poco que me queda. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Rodrigo levantándose del sillón. Dime qué quieres y lo hago. Pero por favor, no nos quites la casa. Es todo lo que tenemos. Lo miré directamente a los ojos. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había cargado en mis hombros, el que había ayudado con las tareas, el que me había dicho que sin mí no sería nada. Quiero que durante estos 6 meses, mientras consigues el dinero, me trates como lo que soy, tu padre. No tu empleado, no tu estorbo. Tu padre. Lo haré, te lo prometo. Y quiero que le expliques a Sofía quién es su abuelo realmente, no el hombre incómodo que huele a cemento, el hombre que construyó todo lo que ella tiene. Rodrigo asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Sí, papá. Lo haré. Me dirigí hacia la puerta. Antes de salir me volteé una última vez. Tienen 6 meses. O me pagan el 1,000,000, o vendemos la casa y dividimos las ganancias. Ustedes deciden. Cerré la puerta detrás de mí sabiendo que nada volvería a ser como antes, pero al menos ahora, cuando me viera al espejo vería a un hombre que se respetaba a sí mismo. Han pasado 4 meses desde aquel día en casa de Rodrigo, 4 meses en los que muchas cosas han cambiado, aunque no de la manera que yo esperaba. Rodrigo no ha conseguido el 1,000,000 de pesos, no ha ido con sus amigos profesionistas a pedirles dinero, no ha acudido a los papás de Karina. Lo que sí ha hecho es algo que jamás pensé que haría. Ha venido a mi casa cada domingo desde entonces. El primer domingo llegó solo, con las manos vacías y la mirada en el suelo. Tocó la puerta a las 10 de la mañana. Cuando abrí me dijo simplemente, ¿puedo pasar? No hablamos mucho ese día. Nos sentamos en la sala, tomamos café y hubo más silencios que palabras. Pero estaba ahí, mi hijo estaba ahí. El segundo domingo trajo a Sofía. Mi nieta de 3 años entró corriendo y se me subió a las piernas como hacía antes, cuando todavía me dejaban verla. ¡Abuelo! Papi me dijo que tú construiste nuestra casa. Sí, mi amor. Tu abuelo ayudó a que tu papi tuviera esa casa bonita. El tercer domingo trajo herramientas. Papá, la llave del baño de mi casa está goteando. ¿Me enseñas a arreglarla como cuando yo era niño? Arreglamos la llave juntos en mi patio. Le enseñé a usar la llave Stilson, igual que le había enseñado cuando tenía 12 años. Sus manos ya no eran las manos torpes de un niño, eran las manos de un hombre de 35 años que había olvidado de dónde venía. Patricia regresó a casa hace 2 meses. Una noche llegó con su maleta y me dijo, Francisco, cometí un error. Dejé que mi hijo me convenciera de abandonarte, pero un matrimonio de 36 años no se destruye por la vergüenza de nadie. No fue fácil perdonarla. Todavía hay noches en las que duermo del lado contrario en la cama, en las que sus palabras regresan a mí. No es lo mismo, y lo sabes. Pero estamos intentando reconstruir lo que se rompió. Como me enseñó mi padre hace años, las grietas se pueden reparar, pero la pared nunca queda igual. Karina no ha regresado con Rodrigo. Se quedó en casa de sus papás con Sofía. Rodrigo la ve los fines de semana. Me contó hace 2 domingos mientras tomábamos café en mi cocina, que ella le puso un ultimátum. O me consigues el dinero para pagarle a tu papá y recuperamos nuestra vida normal. O esto se acaba. ¿Y qué vas a hacer?, le pregunté. Mi hijo me miró con esos ojos que ahora parecían más viejos, más cansados. No lo sé, papá. Lo que sí sé es que si pierdo a Karina por no haber defendido tu dignidad desde el principio, entonces tal vez es lo que merezco. No digas eso. Es la verdad. Yo te traicioné por quedar bien con gente que al final del día no mueve un dedo por ayudarme. Tú pusiste 200,000 pesos sin pensarlo 2 veces. Mis amigos profesionistas ni siquiera contestaron cuando les pedí un préstamo. Ayer domingo,
Rodrigo llegó más temprano que de costumbre. Traía un sobre Manila en las manos. Papá, no tengo el $1,000,000. He estado juntando lo que puedo, pero apenas llevo 200,000. Sé que no es suficiente. Abrí el sobre. Adentro había un cheque por 200,000 pesos y una carta escrita a mano. La leí despacio. Papá, estos 200,000 pesos son todos los ahorros que he juntado en 4 meses. Vendí mi camioneta. Dejé de salir a comer fuera. Cancelé el club deportivo. Estoy haciendo lo que tú hiciste toda la vida. Sacrificarme por mi familia. Me faltan 800,000 y sé que no los voy a conseguir en 2 meses, pero quiero que sepas algo. Estos 4 meses contigo han valido más que cualquier casa. Recuperé a mi padre, y si tengo que perder la casa para no perderte a ti de nuevo, entonces que se pierda la casa. Te amo, papá Rodrigo. Doblé la carta y la guardé en mi cartera. Saqué las escrituras de la casa que traía en el cajón de la sala. Las puse sobre la mesa junto al cheque. Rodrigo, estos 200,000 pesos son exactamente lo que yo puse hace 4 años. Con esto quedamos a mano. La casa es tuya. Papá, no. Eso no es justo. Tú pagaste el crédito completo, son 843,000 pesos más. La casa es tuya, repetí con firmeza, pero con una condición. ¿Cuál? Que nunca olvides esta lección. Que cuando Sofía crezca, le enseñes que el valor de un hombre no está en lo que estudió o en cuánto dinero tiene. Está en su carácter, en su palabra, en cómo trata a los que lo criaron. Rodrigo se quebró. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Me abrazó con una fuerza que casi me tumba del sillón. Te lo prometo, papá. Te lo prometo. A ustedes que me escuchan les digo algo. Hay traiciones que duelen más que cualquier golpe físico. Pero también hay reconciliaciones que valen más que cualquier venganza. Yo pude haberle quitado la casa a mi hijo. Pude haberlo dejado en la calle. Pero entonces, ¿qué diferencia habría entre él y yo? Un padre no busca destruir a su hijo. Un padre busca enseñarle, aunque la lección duela. ¿Hice lo correcto? No lo sé. Lo que sí sé es que ahora, cuando mi hijo me ve, ya no ve a un hombre incómodo que huele a cemento. Ve a su padre. Y eso, amigos míos, no tiene precio. Si alguno de ustedes está pasando por algo similar, por el desprecio de sus propios hijos, les digo, no pierdan su dignidad por conservar el amor. El amor que exige que renuncies a tu dignidad no es amor. Es esclavitud. Defiéndanse. No con odio, sino con firmeza. Enséñenles a sus hijos que ustedes también merecen respeto. Y si se pierden en el camino, si olvidan quiénes son, recuérdenles con hechos, no con palabras. Porque al final del día, el mejor legado que un padre puede dejar no es una casa ni dinero. Es el ejemplo de un hombre que se respetó a sí mismo. Dime en los comentarios, ¿hice bien en perdonar a mi hijo? ¿O debí haberle quitado la casa? Quiero saber qué harías tú en mi lugar. Y si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que la necesite escuchar. Suscríbete al canal para más historias así. Dime de qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber dónde están los hombres y mujeres que todavía creen en la dignidad. Gracias por escucharme. Y recuerden, nunca es tarde para recuperar el respeto que perdieron. Nunca.